Iván, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Antiguamente aquí se celebraba la corrida de toros. Una fuerte probabilidad de que hubieran restos humanos. Terminan ahorcándolo con un alambre. Dentro de los prostíbulos eran consideradas como reinas. Vierten una bandera roja en la municipalidad. Acá en Rosario nació el argentino más famoso del mundo. Estas son las historias de Rosario, una ciudad dinámica, moderna y cosmopolita con más de 1 millón de habitantes, donde conviven misteriosas leyendas y profundas pasiones. Situado a orillas del río Paraná, Rosario no tiene fundador probado ni fecha cierta de fundación. Esta extraña particularidad dio lugar a una serie de teorías que tratan de explicar cómo fue que nació y creció una de las ciudades más importantes de la Argentina. Sin embargo, ninguna de esas teorías encontró pruebas ciertas acerca de la identidad del fundador. Iniciamos nuestra búsqueda aquí, frente a la parroquia de la Virgen del Rosario, donde todo comenzó hace 300 años. Rosario no tiene una fecha de fundación, Rosario no tiene un acto fundacional, a diferencia de la mayor parte de todas las grandes ciudades de Argentina y de Latinoamérica. Fue más bien ocupada a partir de fines de 1600 como un desplazamiento de migrantes de la ciudad de Santa Fe. A finales del siglo XVII, el capitán Luis Romero de Pineda recibió de parte del rey de España un territorio al borde del río Paraná, sin propietarios ni pobladores. Ahí se estableció con su familia y se convirtió en el primer habitante de la actual ciudad de Rosario. Luis Romero de Pineda se había ubicado en el marco de los principales santafesinos, participaba del cabildo, también de distintas ofensivas, expediciones ofensivas que se llevaron adelante contra los indios. En 1786 el gobernador le concede la merced de tierras y podríamos decir que es el primer propietario oficial de estas tierras. En la misma época se rompe la precaria paz que había entre los pobladores y los indígenas y empieza una pequeña guerra que produce una gran inestabilidad e inseguridad en la zona. Santa Fe comienza a tener problemas por las incursiones guaycurú. Muchos de los vecinos comienzan a desplazarse lentamente hacia tierras que son más resguardadas del asedio indígena. Estas tierras, digamos, es lo que se conoce con el nombre de Pago de los Arroyos. Esta migración es espontánea, no hay autoridad civil y religiosa, no es una colonización en sentido estricto. Hay que esperar a 1741, cuando se da un principio de fragmentación de la tierra. De a poco, lo que años después sería Rosario seguía creciendo. A principios de 1700 había unos 200 pobladores, pero aún ninguna fundación. Hasta que llegó Santiago de Montenegro, un nuevo personaje que cambiaría la historia. Santiago Montenegro era uno de esos vecinos que habían emigrado de Santa Fe. No solamente va a convertir en propietario, sino que se va a convertir en el mayordomo de la parroquia que va a construir en las tierras que él va a donar a la iglesia con ese objetivo. A medida que se va consolidando la propiedad de Montenegro, se va focalizando el núcleo de la vida de este caserío en torno a la capilla, los pobladores que no habían accedido a la propiedad buscan ubicar sus casas cerca del oratorio, por lo que se hace necesario encontrar un punto de aglutinamiento y contención. La importancia fundamental de la vida religiosa hace que sea la capilla.
el culto a la Virgen era un elemento que articulaba la vida social. Entonces, bueno, comienza una simplificación, es la Virgen del Rosario, en la capilla del Rosario, y comienza, bueno, esta idea de que queda llamándose Rosario. Aunque la ciudad de Rosario nació a partir de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, pocos saben que tras su fachada descansan los huesos de los primeros pobladores, debajo de una placa que los conmemora. Estamos en este momento en el lugar donde están depositados los restos de los antiguos pobladores de lo que era el Pago de los Arroyos, los que fallecieron en este lugar entre 1731 y 1810. En el año 97 lo que se hizo fue realizar una serie de pozos de sondeo en lo que era el atrio de la casa parroquial, con la intención de evaluar si existían restos arqueológicos. Sabemos que existía una fuerte probabilidad de que hubieran restos humanos porque desde los primeros momentos del cristianismo hasta el 1800 o comienzos del 1800, todos los muertos eran enterrados en el interior o en el entorno de las iglesias. Hay una gran cantidad de restos esqueletales y tienen una disposición, un patrón de disposición muy característico, que es uno al lado de otro y uno encima de otro. Mientras que el esfuerzo de los primeros pobladores quedó inmortalizado en la capilla donde todo empezó hace 300 años, la fundación de la ciudad de Rosario quedará siempre como una deuda pendiente. Rosario no fue una ciudad fundada según el esquema de ciudades castellanas. Es decir, no hay un acta de fundación en el sentido estricto como tuvo, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe. No hay una fecha exacta, es real. Es más bien una ocupación lenta a través del tiempo. El gran trauma de Rosario y de los rosarinos es la falta de origen, de un origen fundacional, de que no llegó ningún colonizador y dijo, hoy en esta plaza de armas te doy origen a esta localidad. De nacer solo como un caserío alrededor de la capilla, Rosario logró transformarse en una gran ciudad y en la sede de uno de los principales símbolos de la identidad argentina. El monumento a la bandera que mira al río a unos pocos metros de la catedral. Este gran monumento recuerda el día en que el general Manuel Belgrano dio juramento a la primera bandera argentina. Sin embargo, pocos saben que 130 años atrás, Nicolás Grondona, un ingeniero y patriota entusiasta, fue protagonista de otro hecho histórico, la construcción del primer monumento a la bandera. Su autor, Nicolás Grondona, define que los dos mejores lugares para construir estos dos monumentos son los lugares donde supuestamente se habían instalado las dos baterías del ejército en el momento en que Belgrano iza por primera vez la bandera. Con el mismo ímpetu y patriotismo de Belgrano, Nicolás Grondona le pidió permiso al gobierno argentino para llevar a cabo su sueño de elevar un monumento en el mismo lugar donde 60 años atrás se había jurado la bandera. Estamos en la isla del Espinillo, donde en el siglo XIX se levantó el primer monumento a la bandera. Fue considerado en su momento como una epopeya civil, porque en realidad fue un movimiento de amigos encabezados por el ingeniero Nicolás Grondona. La idea era de algún modo homenajear a las dos baterías. Sabemos que aquí estaba la Independencia, enfrente estaba la Libertad. El de la isla se construye en 20 días, en 1872. Un proyecto muy simple de un obelisco de poco más de 8 metros de altura. Grondona lo nombra como un obelisco egipcio. El otro no se sigue y finalmente, por lo menos en los periódicos, no se registra la inauguración del monumento. El monumento se convirtió en el orgullo de los habitantes de Rosario. Sin embargo, la naturaleza impidió que los vecinos pudieran disfrutar del testimonio de su primer homenaje a la bandera. Grondona, que era un gran conocedor de la zona, no tuvo en cuenta que en el momento de levantar la pirámide, el Paraná acusaba una gran bajante. Entonces la isla se veía alta y él sitúa el monolito muy cerca de la costa. Por eso, a raíz de una gran crecida que hubo 6 años después, en 1878, el monumento quedó circundado por las aguas. El monumento en la isla duró nada más que 6 años.
Si estuvo o no mal construido, es un problema técnico, pero que no reconoce fundamentalmente una cuestión, que es la naturaleza del río. Aunque la furia de la naturaleza se llevó el primer homenaje a la bandera, 85 años después, el mismo patriotismo hizo posible que el sueño de Nicolás Grondona y los rosarinos se hiciera realidad. Es una historia que no se va a terminar hasta la efectiva concreción del monumento, bajo una lógica que en esta ciudad, sin fundación y sin historia, era necesario de alguna manera poder producir algunos monumentos y marcar hitos que lo nombraran simbólicamente. Más adelante conoceremos la tradición española que desembocó en la construcción de una plaza de toros y descubriremos la increíble historia de la toma de la Municipalidad de Rosario en manos de un movimiento revolucionario. Todo esto cuando regresemos en Historia Secreta.